El ascensor subió en silencio, y Elena sostenía el mango de la fregona como si guardara una vieja promesa. Sus manos conservaban marcas invisibles, diminutas huellas rojas dejadas por años de agua caliente, jabón y productos de limpieza demasiado agresivos para una piel tan delicada. Tenía 32 años, pero sus ojos parecían más viejos, como si hubieran visto pasar el mundo 2 veces sin haber sido invitadas a formar parte de él. La luz fluorescente del ascensor parpadeó una vez, y por un instante el reflejo en el acero cepillado mostró a una mujer con uniforme gris, con el pelo recogido en un moño apretado, pequeña, casi invisible. Así lo prefería. Ojos que no ven, corazón que no siente, solía decir su madre. Ojos que no ven, corazón que no siente. Había aprendido más tarde, por su cuenta, a la fuerza. El 18º piso pertenecía a la sede de Vasconcellos en Mar. Elena llevaba 2 años trabajando allí, y en esos 2 años casi nadie le había preguntado su nombre. La llamaban señorita o simplemente decían disculpe al pasar junto a ella, apoyando la fregona contra la pared. A ella no le importaba, o al menos se decía a sí misma que no le importaba, que era mejor así, que el silencio era una especie de dignidad cuando ya no quedaba ninguna. Salía del ascensor a las 5:40 de la mañana, antes de que llegaran los primeros empleados, y comenzaba su ruta habitual. Primero el pasillo principal, luego las salas de reuniones, luego los baños, luego la sala de descanso, luego los escritorios individuales. Cada movimiento era ya un recuerdo de su cuerpo. Sus manos conocían el camino incluso cuando su corazón estaba lejos. Fue el 2º día de octubre, un martes cualquiera, cuando todo empezó a desmoronarse. Elena estaba limpiando la mesa de una de las oficinas ejecutivas con un paño húmedo cuando oyó el sonido de unos tacones altos que venían por el pasillo. Era demasiado temprano para que hubiera alguien allí, y cuando levantó la vista, vio a Camila Vasconcellos entrando a toda prisa con la agilidad de alguien que tenía el control. Camila era la hija del dueño, o al menos así se presentaba, aunque la verdad era que era su hijastra de un segundo matrimonio, y que el apellido lo había heredado más por contrato que por sangre. Pero nadie hablaba de eso en voz alta. Camila tenía 28 años, vestía ropa cara y estaba absolutamente convencida de que el mundo le debía algo que aún estaba cobrando. Se detuvo en medio de la habitación, miró a Elena, luego a la mesa y frunció el ceño. ¿Limpiaste esto? Su voz cortaba como cristal. Elena respondió suavemente. Sí, señora. Camila tomó un documento de la mesa, fingió mirarlo y dijo, el papel está húmedo. Elena estaba segura de que no lo estaba. Conocía su propio trabajo, pero bajó la cabeza y dijo, lo siento, cambiaré el paño. Camila no respondió, simplemente salió de la habitación, haciendo sonar el tacón contra el suelo, dejando atrás ese perfume caro que parecía más una advertencia que un aroma. Elena se quedó quieta un segundo, sintiendo un ligero temblor en la mano, y luego continuó. Eso fue todo, ese día, eso fue todo, pero algo dentro de ella ya había empezado a contar. En las semanas siguientes, Camila pareció encontrar un destino en Elena. Cada mañana siempre encontraba una razón. Estás limpiando mal. No viste esa mancha. Llegas tarde. Eres lenta. No deberías hablar con los clientes. No deberías mirar a la gente a los ojos. Elena absorbía cada palabra como si estuviera acostumbrada, y tal vez lo estaba. Había crecido en un lugar donde la humillación era una especie de lluvia constante y había aprendido a caminar entre las gotas sin mojarse demasiado. Pero esto era diferente. Esto tenía un sabor particular, porque Camila no la humillaba por ira. Camila la humillaba por aburrimiento, y eso era peor. El aburrimiento es una forma de crueldad que no se disculpa. En casa, Elena tenía una hija de 8 años llamada Liz, que dormía abrazando un osito de peluche al que le faltaba un ojo. Liz era la razón por la que Elena se mantenía a flote. La escuela de la niña estaba en otro barrio, lejos, y el autobús tardaba 1 hora y media. Elena salía de casa a las 4:30 de la mañana y regresaba sobre las 8:00 de la noche. Antes de dormirse, se sentaba en el borde de la cama de su hija y observaba cómo su pequeño pecho subía y bajaba, y durante esos 2 minutos se sentía completa. Era el único momento del día en que realmente existía. El resto era solo la estructura que sostenía ese instante. Había un hombre al que veía a menudo en el pasillo de la empresa, un hombre al que saludaba con un asentimiento y que siempre le devolvía el saludo. Parecía uno de los consultores. Vestía ropa sencilla, pantalones grises, camisa blanca, nada llamativo. Tenía el pelo oscuro con canas en las sienes y caminaba despacio, como si estuviera siempre absorto en sus pensamientos. La llamaba por su nombre. «Buenos días, Elena». Y ella se sorprendía cada vez porque nadie allí sabía su nombre, o al menos nadie lo recordaba. Ella respondía «Buenos días, señor», y seguía su camino.
A veces él se detenía, le preguntaba si estaba bien, y ella mentía diciendo que sí. Pero mentía con delicadeza, de una forma que no hería a nadie, y él parecía comprenderla. Un día se presentó como Daniel, solo Daniel. A ella le pareció bien no tener apellido. En algún momento Camila se percató de esos saludos, y fue entonces cuando estalló. Un jueves de noviembre, esperó a Elena en el pasillo, de pie con los brazos cruzados, y le dijo en voz alta para que todos la oyeran: ¿Qué clase de empleada te crees que eres? Elena levantó la vista, confundida. Camila continuó: ¿Te pasas el tiempo charlando con los hombres de la empresa? Estás aquí para limpiar, no para ser encantadora. Algunas personas que pasaban se detuvieron un instante y luego fingieron no haberlo hecho. Elena dijo: Lo siento, no sabía que estaba prohibido saludar a la gente. Camila se rió. ¿Saludar a la gente? ¿De verdad crees que te saluda? Solo eres la señora de la limpieza. Estaba siendo educado porque así es como se comporta la gente como él. Elena sintió que le ardía la cara, pero no respondió. Simplemente bajó la cabeza y se marchó, empujando el carrito con el corazón encogido. Esa noche, Elena lloró en el baño de su casa, escondida, con el grifo abierto para que su hija no la oyera. Lloró por primera vez en meses, tal vez años. No lloraba por las palabras de Camila. Lloraba porque Camila había tocado una vieja herida, un lugar donde Elena había sido pisoteada antes. A los 20 años, le creyó a un hombre que le dijo que se casaría con ella. A los 22, descubrió que tenía familia en otra ciudad. A los 23, se quedó sola con Liz. A los 26, descubrió que aquel hombre había muerto en un accidente de coche sin haber conocido jamás a su hija. Y desde entonces, la vida de Elena había sido una sucesión de hombres educados, que solo eran educados, y mujeres como Camila que tenían motivos de sobra para sentir. Pero la vida tiene extrañas ironías, y algunas se llaman lunes. Fue un lunes de diciembre, el 17 de diciembre para ser exactos, cuando Camila perdió el control. Elena estaba limpiando la sala de reuniones principal, sola, con guantes amarillos que ya tenían agujeros en el pulgar derecho. Camila entró de repente, sin llamar, sin pedir permiso, y dejó caer una carpeta sobre la mesa. Dijo: «Necesito esta sala en 15 minutos». Elena dijo: «Claro, terminaré rápido». Camila no se fue. Se quedó allí, observando, con esa mirada de quien busca un defecto, y lo encontró. Encontró una huella dactilar en el cristal de la puerta de la estantería. Señaló: «¿Es obra?». Elena miró. Era una marca diminuta. Dijo: «La limpiaré, señora». Camila negó con la cabeza. «No, no lo harás. ¿Sabes lo que vas a hacer? Vas a coger tus cosas y marcharte. Te voy a despedir. Te voy a despedir ahora mismo, en este preciso instante, y quiero que te vayas de aquí antes de que llame a seguridad». Elena se quedó paralizada. Su cerebro intentaba procesar la frase, y tardó unos segundos en comprender que Camila no bromeaba. Dijo en voz baja: «Señora, necesito el trabajo. Tengo una hija». Camila se rió. «Oh, todo el mundo tiene una hija. Cada una tiene una historia más triste que la otra. ¿Crees que eso me conmueve? No estoy aquí para escuchar los lamentos de una criada. Eres desechable. Lo sabes, ¿verdad? Eres completamente desechable, y hay 50 mujeres como tú haciendo fila esperando ese uniforme gris. Podría reemplazarte mañana mismo sin que nadie se diera cuenta». Elena sintió que las piernas le flaqueaban, pero no lloró. No le daría a Camila ese lujo. Simplemente dijo: «Sí, señora. ¿Puedo al menos recoger mis cosas?». Camila asintió con desdén. «Date prisa». Fue en ese preciso instante cuando la puerta del salón se abrió de nuevo y entró Daniel. Llevaba un maletín de cuero bajo el brazo y un traje oscuro que Elena jamás había visto. No era el traje de un consultor. Era el traje de otra persona, de otro tipo de hombre. Camila se giró y su rostro palideció. «Papá», dijo. Daniel no respondió. Miró primero a Camila, luego a Elena, luego de nuevo a Camila, y se produjo un silencio que se prolongó más de lo debido. Elena se aferró con fuerza al carrito de limpieza, sin comprender lo que sucedía, y algo dentro de ella comenzó a reorganizarse. «Papá». Camila había dicho «papá». Daniel habló en voz baja, con la misma voz de siempre, pero con un tono diferente. «Camila, ¿cuánto tiempo llevas hablando así con la gente que trabaja aquí?». Ella intentó reír, intentó restarle importancia. «Papá, solo era un asunto del trabajo. Ella cometió varios errores, Daniel la interrumpió. «Yo estaba en la habitación de al lado, Camila. La puerta estaba entreabierta. Oí todo lo que dijiste, todo». Camila palideció. Elena miró al suelo, sin saber si huir o quedarse quieta como una estatua. Daniel respiró hondo. Se volvió hacia Elena y dijo, con su habitual gentileza: «Lo siento, sinceramente, por todo lo que oíste y por todo el tiempo que esto ha estado ocurriendo sin que yo lo supiera».
Elena no pudo responder, solo negó con la cabeza. Daniel regresó junto a Camila. Su voz seguía tranquila, pero había una nueva firmeza. «Quedas relevada de tus funciones a partir de este momento». Ella protestó. «Papá, no puedes». Él dijo: «Sí puedo, y lo haré, y haré más que eso. Vas a empezar a aprender el nombre de cada persona que limpia, cada persona que sirve, cada persona que carga cajas, cada persona que te abre la puerta todos los días. Vas a empezar desde el principio, Camila, porque te fallé. Fallé al enseñarte lo más simple que existe, que el tamaño de una persona no tiene nada que ver con su uniforme». Camila temblaba de ira o de vergüenza. Era difícil saberlo. Salió de la habitación sin decir nada más, dando un portazo. Daniel se quedó. Se volvió hacia Elena con una profunda tristeza en el rostro, una tristeza que no era lástima, sino reconocimiento. «Elena, sé que esto sonará extraño, pero he estado observando esta empresa de una manera muy particular durante los últimos meses. He aprendido cosas, comportamientos. Quería entender desde dentro qué hacía mi apellido en los pasillos cuando yo no miraba. Y te vi muchas veces». Elena estaba confundida. Daniel continuó: «Nunca te quejaste. Nunca pasaste junto a alguien sin saludar, incluso cuando nadie respondía. Siempre te ocupaste de cosas que nadie te pedía. Y hoy, hace apenas un momento, te trataron de una manera que ningún ser humano debería ser tratado y mantuviste tu dignidad. Lo vi, lo oí». Elena sintió que las lágrimas le brotaban, pero las contuvo. Dijo: «Señor, solo estaba haciendo mi trabajo». Daniel sonrió con tristeza. «No, estabas haciendo mucho más que eso. Te sostenías con una fuerza que muchas personas que tienen 10 veces más no tienen. Quería pedirte, si aceptas, que sigas trabajando aquí. No como antes, de otra manera». Elena negó con la cabeza, sin comprender. Él explicó: «Tengo una fundación. Una pequeña fundación que mi esposa creó antes de morir, hace 7 años. Ella cuidaba de madres solteras, de mujeres que estaban rehaciendo sus vidas. Después de su muerte, la fundación quedó un poco abandonada. Nadie sabía cómo continuar. Soy bueno administrando dinero, Elena, pero nunca supe cómo cuidar de la gente como ella lo hacía. Y hoy, escuchándote ahí, pensé, quizás seas tú». Elena lo miró con los ojos muy abiertos. «Señor, no tengo estudios, no tengo currículum, solo sé limpiar». Daniel respondió con calma: «Sabes escuchar, sabes mantenerte firme incluso cuando sientes dolor, sabes abrazar a un niño en la oscuridad y decirle todo estará bien, aunque no estés segura. Tienes algo que nadie con un diploma puede tener. La educación se puede comprar, el carácter no tanto». Elena no pudo responder. Él continuó: «Pagaré un curso, pagaré la universidad que quieras, pagaré lo que sea necesario para que aprendas los aspectos técnicos, pero el lado humano, eso ya lo tienes. Y lo necesito, Elena. La fundación lo necesita. Las mujeres que llegan allí lo necesitan». Fue entonces cuando Elena rompió a llorar. No de tristeza, de algo más que aún no sabía cómo describir. Lloraba de pie, aferrada al carrito de la limpieza como si guardara el último recuerdo de una vida pasada, y Daniel no intentó abrazarla ni decir nada más. Simplemente esperó. Esperó con la paciencia de quien sabe que el silencio es el regalo más respetuoso que se le puede dar a alguien que se está redescubriendo a sí mismo. Cuando Elena por fin logró respirar de nuevo, dijo: «Pero no me conoces». Daniel respondió: «Sí, te conozco, simplemente no lo sabes. Te conozco desde hace 2 años, todos los días en el pasillo. Te conozco por tu forma de saludar, por tu mirada, por cómo sigues creyendo en algo, incluso cuando estás cansada. Eso es conocer a alguien. Lo demás son solo trámites. La historia podría haber terminado ahí y habría sido justo. Pero la vida no termina en las puertas que se abren. La vida continúa en los pasillos que hay más allá». Elena aceptó, con temor y manos temblorosas, segura de que estaba a punto de defraudar a aquel hombre tan amable. Pero no lo hizo. Los primeros meses fueron difíciles. Aprendió a usar una computadora, a hablar en reuniones, a mirar a los ojos a personas que antes la habían ignorado. Daniel la presentaba a cada persona de la misma manera. «Esta es Elena. Ella coordina nuestra fundación». La gente le estrechaba la mano. Algunos estaban confundidos, otros impresionados, y Elena jamás mencionó que 2 años antes había limpiado la habitación donde se estaba dando ese apretón de manos, no por vergüenza, porque finalmente había comprendido que en realidad nunca había sido vergüenza. Era solo lo que el mundo creía que debía sentir, y había decidido que no le debía nada más a este mundo. Liz consiguió su propia habitación. Liz consiguió una escuela cerca de casa. Liz consiguió una madre que llegaba antes del anochecer,
Se sentaba a la mesa con ella y le preguntaba cómo le había ido el día. Las marcas rojas en las manos de Elena se desvanecieron lentamente, como si su cuerpo también estuviera aprendiendo que ya no necesitaba cargar con todo solo. Camila estuvo fuera 6 meses. Cuando regresó, era diferente, o al menos lo intentó. Se disculpó con Elena en un pasillo, sin testigos, con la voz quebrada por la emoción. Elena la escuchó y dijo: «Acepto». Y era sincera, no porque lo hubiera olvidado, porque había comprendido que aferrarse al resentimiento es lo mismo que seguir limpiando una habitación que ya no es tuya. Daniel y Elena se veían todos los días, y los días se convirtieron en semanas, y las semanas en algo que ninguno de los dos tenía prisa por definir. Fue una tarde de abril, casi 1 año y medio después de aquel 17 de diciembre. Cuando Daniel llegó a su oficina con 2 tazas de café, se sentó en la silla al otro lado de la mesa y permaneció en silencio un rato. Elena preguntó: «¿Todo bien?». Él sonrió con esa tristeza a la vez que hermosa y dijo: «Todo bien». Todo bien de una forma que no sentía desde hace mucho tiempo. Elena también sonrió, sin comprender del todo, y él continuó: «No vine hoy a hablar de la fundación. Vine a hablar contigo, Elena, solo contigo». Era la primera vez que la llamaba así, sin su apellido de trabajo, sin la jerarquía, solo por su nombre completo, como si fuera una puerta abierta. Él dijo: «Sé que tal vez sea demasiado pronto. Sé que aún te estás reconstruyendo. No quiero apresurar las cosas, pero quería que lo supieras. Creo que he estado enamorado de ti durante más tiempo del que me he atrevido a admitir». Elena guardó silencio, durante mucho tiempo, y Daniel no la presionó, porque eso era lo que más amaba de él, esa paciencia que parecía respeto, esa dulzura que no exigía una respuesta. Finalmente dijo: «Yo también, pero tengo miedo». Él preguntó: «¿Miedo de qué?». Ella respondió: «Miedo de que esto algún día sea solo una historia, de que despiertes y te des cuenta de que estabas equivocado». Daniel se levantó lentamente, rodeó la mesa y se arrodilló en el suelo junto a ella. No era una propuesta de matrimonio, era algo más, era una promesa. Le tomó la mano, la misma mano que 2 años antes llevaba guantes con agujeros en el pulgar, y le dijo: «Elena, he tenido toda una vida para aprender a distinguir entre lo que brilla y lo que es valioso. Ya no me engañan, te vi cuando nadie más lo hizo. Seguiré viéndote». Elena volvió a llorar, en el mismo silencio de siempre, y esta vez él la abrazó, y el abrazo fue largo, de esos que curan lo que las palabras no pueden. Liz entró en la oficina en ese momento, pues había ido a buscar a su madre para cenar y se detuvo en la puerta, sin saber qué hacer. Daniel la miró y le tendió la mano. Liz dudó un segundo, luego se acercó a él y él le estrechó la mano con la misma sinceridad, como se le da la mano a alguien importante. Se casaron 2 años después, en un pequeño registro civil, sin fiesta. Elena lució un vestido azul claro que se había comprado con el sueldo que ganaba en la fundación que coordinaba, cuyo nombre figuraba en la puerta. Liz fue la única invitada. Sus compañeros de trabajo se enteraron el lunes, y nadie comentó mucho, porque Elena había pedido discreción y porque hacía mucho tiempo que nadie la veía como limpiadora de ascensores. La veían como Elena, simplemente Elena, y eso, al final, era todo lo que siempre había deseado. Años después, en una entrevista con un pequeño periódico local, le preguntaron cuál había sido el momento más importante de su vida. Esperaban que respondiera que su boda, el nacimiento de su hija o el día en que asumió la dirección de la fundación. Pero Elena reflexionó un instante, sonrió levemente y dijo: «Fue el día en que una mujer me llamó desechable y un hombre en la habitación de al lado me abrió la puerta. No fue lo que hizo por mí después, fue el hecho de que me abriera la puerta. Fue el hecho de que me escuchara, porque toda mi vida había estado convencida de que nadie me escuchaba, y cuando descubrí que alguien sí lo hacía, descubrí que siempre había valido la pena. Simplemente no lo sabía». La periodista anotó la frase en silencio, y cuando se marchó, Elena se quedó un rato mirando por la ventana de la oficina, observando la ciudad. En uno de esos edificios, en uno de esos pasillos, en ese preciso instante, había una mujer con guantes amarillos rotos, empujando un carrito de limpieza, invisible. Elena pensó en ella, pensó en todas ellas, y volvió a su escritorio, abrió el ordenador y siguió trabajando, porque eso era lo que mejor sabía hacer: seguir adelante, incluso cuando nadie la observaba. Seguir adelante. Afuera, el sol descendía lentamente tras los edificios y la luz anaranjada iluminaba la ventana de la oficina. Por un instante, Elena vio su propio reflejo en el cristal. La mujer del uniforme gris ya no estaba. En su lugar había otra, con el pelo suelto, ojos cansados pero vivaces, manos que aún conservaban pequeñas marcas rojas.
pero que ahora sostenían cosas importantes. Sonrió a su reflejo. El reflejo le devolvió la sonrisa. Y por primera vez en mucho tiempo, ella y la mujer del espejo se reconocieron. Eran la misma. Siempre lo habían sido, solo que ahora, por fin, ambas lo sabían.